Ya debemos estar conectadas. Y había puesto en silencio mi WhatsApp. Vamos a cerrar WhatsApp. Muy bien. Mira, ya estamos transmitiendo en vivo, me dice. Sí, a mí también. A mí siempre me pasa eso, que hasta que no aparece. ¿Cómo estás, Elisa? Hola Silvia, muchas gracias. Pues aquí desde México agradeciéndoles la invitación a estas quintas jornadas por la inclusión. Y estoy muy contenta de conocerte a ti, al doctor Julio, una gran pareja, una gran familia. Y pues qué mejor que viven el autismo en primera persona y con hijas con esta condición. Gracias por la invitación infinitamente. No, mi amor, el placer es todo nuestro. La verdad de que nos parecía súper importante en estas quintas jornadas poner la versión digamos, de todo lo que es la parte teórica, de que nos han que nos han contado los disertantes, ¡ay, estoy retrabada, perdón! Los disertantes que nos cuentan la parte teórica, pero lo que quiero decir es que realmente es muy importante tener las versiones en primera persona, ¿sí? Saber cómo se vive el autismo desde adentro, porque realmente todos estos trastornos del neurodesarrollo es como que tienen una doble cara. Una cosa es lo que vos lees, una cosa es lo que aprendés en los cursos, seminarios y en los congresos, y otra cosa muy distinta es lo que uno transita, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Vos tenés una página que se llama Hablemos de Neurodesarrollo. Así es, Silvia. Sí, lancé mis Con- redes sociales justo el 8 de marzo del 2019, el Día Internacional de la Mujer, por lo mismo de que yo me identifiqué con muchas mujeres que somos diagnosticadas tardíamente, tanto de TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y de autismo, de Asperger y altas capacidades, aunque no es una condición aún del neurodesarrollo, pues son una diferencia neurológica, ¿no? Que te hace tener unas fortalezas y unas debilidades también en otras áreas. Y pues yo leía muchos testimonios de personas que fui encontrando en la red y dije, creo que es momento de quitar mis miedos y es momento de poder hablar un poco de cómo se sufre sin diagnóstico, y por eso me encantó el título de las jornadas, de que la revolución por la inclusión, porque yo creo que la inclusión empieza en casa. Si los papás están negados al diagnóstico, jamás vamos a poder ser incluidos ni en la escuela ni en el trabajo, por lo mismo de que estamos perdidos en la vida sin diagnóstico. Totalmente, y por eso nos parece muy valioso tu historia, tu experiencia de vida. La verdad es que es todo un desafío prender la cámara y contar tu historia, tu persona, exponer tus situaciones difíciles, tus batallas, y en ese sentido se requiere de muchísimo coraje. La verdad es que en ese sentido toda la admiración tanto para vos como para todas las personas que se animan a alzar la voz y a poder contar, no solamente y mostrar no solamente la cara de lo que estamos acostumbrados a ver o a leer, sino algo que es mucho más quizás nutritivo, que es cómo se siente, cómo se transita, cómo se sufre, pero también cómo hay fortalezas inherentes a ese diagnóstico, a esa búsqueda diagnóstica que en algunos casos, como es el tuyo, llega, digamos, ya, digamos, un poco más adelante que lo que debería de ser. Entonces, vamos a organizar un poco la conversación como para que vos nos contés, primero, cómo fue tu infancia, qué cosas empezaste a notar, cuándo te diste cuenta que tenías ciertas diferencias, digamos, con otras personas, con los otros chicos. Claro que sí, Silvia. Yo creo que una idea cronológica es muy buena para poder compartir. Eh, yo creo que desde niña tuve muchas dificultades y mi niñez fue triste. Realmente yo lloraba mucho con las caricaturas y con las películas que yo llegaba a ver, porque me identificaba mucho como con el personaje triste, pero yo desconocía hasta ahora que leo y que veo mi vida en retrospectiva,
como mi niñez, ¿no? Como desde el kinder, a mí me encantaba todo lo que era recortar, tocar la arena, jugar con manualidades, con masa, con cositas así como muy táctiles. Y sin embargo, lo que es la parte del movimiento, la torpeza motriz, toda la vida, yo creo que hasta la secundaria prepa la tuve, pero realmente fue algo muy humillante y recibí mucho bullying y rechazo y eso me marcó muy fuerte en mis heridas de la infancia que aún estoy trabajando, porque imagínate un niño de 3, 5, 7 años que se tropieza frecuentemente, que se cae frecuentemente y me abrí una vez aquí, me abrí otra vez acá, como entre los 5 y los 7 años, que en la escuela no comprendes por qué ves a tus amigos jugando lo más sencillo del mundo que puede ser jugar avioncito, resorte, quemados, boli, básquet, pero que tú dices, ¿por qué no puedo estar ahí en ese grupo? O sea, solo los ves como desde lejos con una tristeza, pero empiezas a sentir, es ahí donde se empieza a anclar el trauma en el sistema nervioso, empiezas a sentir una humillación y una vergüenza por no poderte mover e interactuar igual que ellos. Luego, también, pues mis dificultades de aprendizaje y sobre todo también dificultades de aprendizaje matemático, que ahora sé que son una alteración también neurológica, pues toda la vida en primaria, en secundaria, frustrada por no poder aprender matemáticas. Me acuerdo que lo que más me gustaba, las materias que más me gustaron en español, biología, ¿no? Como que me encantaba siempre la ciencia y me encantaba cómo se desarrollaban, no sé, los animales, las plantas, el universo. Siempre fui curiosa de eso. Pero esa curiosidad fue muriendo por lo mismo que yo veía que tenía muchas dificultades de aprendizaje y que aquí en México te dicen burra. Entonces el burra se me quedó toda mi vida como si fuera una burra tonta que por más que quieres no puedes. Y pues en aquel entonces, en los 80, pues los papás desconocían de todo esto. Entonces, imagínate estar en el salón y saber que vas a llegar con un miedo y con una ansiedad de que dices, ahora, ¿en qué ridículo voy a quedar? ¿Qué ridículo voy a hacer? ¿En qué momento me van a preguntar algo y no lo voy a saber contestar? En un 10 de mayo, aquí es Día de las Madres, y aprenderte una poesía para mí era frustrante. Es más, yo decía, no quiero salir. Así de, no, por favor, no. Y la maestra me decía, sí, tú puedes. Y yo, no me podía ni aprender la poesía. Entonces, sufrí demasiado con la cuestión de aprendizaje de motricidad. Pero no quiero dejar de comentar la parte de la interacción social. Mi gestión emocional fue también muy pobre en el aspecto emocional porque no sabía reconocer mis emociones, expresarlas, solo sabía como cuando estaba triste. La parte de irte sintiendo excluida toda la primaria, ¿no? Que ahorita te voy a contar un caso que también tuvo mucho que ver en mi infancia. En primero de primaria, yo estaba en una escuela mixta, ¿no? Con niños y niñas de mi edad, todo iba muy bien. Pero resulta que en primero de primaria, un día jugando con mi primo y con mi hermano en un centro comercial, se aparece un hombre y me pone muy cerca de mi cara un pene, ¿no? Entonces, para mí fue un choque muy fuerte que mis papás también nunca atendieron, ¿no? Y entonces yo en ese momento yo dije, qué miedo, ya no quiero estar en escuela con niños, porque a mí todos los niños sentía como que me iban a hacer algo, ¿me explico? Entonces fue creciendo en Claro. mí un miedo y una fobia extrema. Entonces, desde ahí yo les pedí a mis papás que me cambiaran de escuela a una escuela de puras mujeres, pero ellos no sabían como que ni por qué. Yo hasta ahora, porque todo lo veo como en retrospectiva, entonces me meto a una escuela de puras mujeres, toda la primaria, toda la secundaria, pero en esa escuela de puras mujeres tampoco tenía muchas amigas, me sentía excluida, me sentía que no encajaba en los grupos, sentía que no sabía cómo expresar, cómo empezar una conversación. Conversación, O claro, sea, y no te daban la oportunidad quizás alguna que sea simpática de decirte vení o nada, pues directamente muy pocas, pero sí sentía como mucho esa exclusión de que yo no encajaba en los grupos. Entonces empiezas a quedarte con una idea de ser humillada, rechazada, pues de que nadie, de que no eres buena ni en la escuela ni en el deporte, me explico. Entonces imagínate sí. que estando yo en esta escuela de puras mujeres, pues de todas maneras, pues hay hombres, ¿no? Que el jardinero y tenías miedo del jardinero, tenías miedo del maestro de natación, entonces era como que empecé a generar muchas fobias, que yo no sabía que con el TDAH tenemos mayor predisposición genética al trastorno de estrés postraumático. Bueno, mi infancia fue así como que pasé en la escuela las nubes, nunca fui la niña hiperactiva, la que todo el mundo se imagina brincando
bancas, no, yo fui la niña inatenta, totalmente sin hacer ruido, sin hacer travesuras. Yo lo que más disfrutaba era como jugar sola en mi cuarto con mis muñecas, ¿no? Y a veces con, con mi hermano más chico y con mi primo. Eh, pero en general creo que mi infancia marcó mucho esa parte de, como de esta parte de abuso sexual, ¿no? Que un niño, cualquier situación que no está acorde a su edad, eso es abuso sexual. Entonces, de alguna manera hasta ahora lo comprendí. Y bueno, ya en la adolescencia yo pienso que empiezo a mimetizar cómo interactuar, porque a la hora que yo empiezo a tener un grupo de amigas, para esto yo nunca me sentí de mi edad, yo siempre sentí que iba más chica que las de mi edad, entonces yo me empecé a juntar con amigas 2 o 3 años más chicas, porque yo sentía que las de mi edad estaban muy adelantadas y hablaban de novio y a mí no me pasaba ni por aquí tener novio. Entonces, eh, justo en esa idea de ir encontrando amigas que no había tenido en la infancia, empiezo como a ver qué padre era tener grupos de amigas y siento que a raíz de que tuve ese grupo de amigas empecé a conocer gente porque se me facilitaba conocerlos a través de ellas, no porque yo fuera, o sea, si era No la porque más vos joven. iniciaras, digamos, claro. Exacto, se me facilitaba más conocer gente a través de mis amigas. Y hasta la fecha lo digo, hasta la fecha se me facilita así más. A mí me cuesta más trabajo iniciar una conversación así sola. Bueno, entonces mi adolescencia así fue. De hecho, reprobé años saliendo de secundaria porque no sabía a qué prepa irme. Entonces mis papás en aquel entonces me querían meter a una prepa muy difícil y yo decía, pero es que no voy a poder. Y aparte el agobio de que había muchos hombres. Entonces era como ansiedad por esa parte de los hombres y ansiedad como por esa parte de no poder en una escuela que era como para mucha gente muy intelectual o muy erudita o muy inteligente. Yo sentía que no era inteligente. Y entonces, pues reprobé ese año, empiezo la prepa, salgo de prepa y otra vez fue un sufrimiento porque yo no sabía qué estudiar. O sea, no tenía idea para qué era buena. Yo sentía que en todo era mala. Todavía en prepa me seguía, o sea, sentía con esa torpeza motriz de en gimnasia como que no coordinabas, o sea, como que no coordinabas los movimientos, con dificultades de aprendizaje aún, como que yo decía, ya que se acabe, por favor, a veces falsificaba las calificaciones para que no me regañaran en mi casa, o sea, ya sabes qué típico que, ay, o sea, y te empiezan a comparar con la amiga aplicada, y todo eso fue, híjole, afectando mi autoestima y mi autoconcepto bien fuerte, porque es lo que yo quisiera que los papás entendieran, cómo se afecta el autoconcepto y la autoestima de una persona que piensas que no eres bueno para nada porque no te refuerzan lo positivo, te refuerzan solo lo que no sabes hacer. Entonces, Totalmente. empiezo prepa y empiezo a ver qué carrera era buena. Yo decía, pues algo que no tenga números y algo que soy una perica y pues a lo mejor algo que hable mucho y dije, pues ciencias de la comunicación. Y me metí a esa carrera, pero yo decía, ya, la pasé también en blanco, ya por fin, nunca me he titulado, nunca, yo sé que no es orgullo decirlo, pero de verdad me costaba mucho trabajo. Y entonces, pues ya en aquel entonces dije, bueno, ya por lo menos ya voy a acabar la carrera, ¿no? Y entonces termino la carrera y yo pensaba que mis dificultades iban a terminar ahí, porque yo todo lo relacionaba con la escuela, como que la pesadilla de ir a la escuela, decía, que ya se acaba, ¿cuántos años de pesadilla ponen a uno desde niño hasta grande? Entonces yo Chiquitito decía, hasta, claro, claro. yo decía, ya que se acabe la pesadilla. Entonces yo dije, ya voy a salir y ya voy a trabajar. Y entonces salgo y empiezo mi primer trabajo, ¿no? En recursos humanos. Híjole. Entonces yo soy hipersensible al ruido, entonces cualquier ruido me distrae. Entonces estar en un lugar con mucho ruido, seguir instrucciones, aprenderte cosas, tenía que revisar 20 veces la tabla de Excel a ver si no había puesto algo mal. O sea, era como un esfuerzo continuo en revisar, poner olvidos frecuentes. Entonces yo decía, ¿por qué no se acabó el sufrimiento en la escuela? ¿Qué no se supone que ahí va a acabar todo esto? Y entonces, pues ya continué en varios trabajos, era inestable en los trabajos. Mis papás me decían, es que qué bárbara, no duras en nada. Entonces yo decía, pues sí, sí soy una inestable, pero no sabía por qué, como que en unos me brincaba de unos luego a otros. Otra de las cosas que pienso es que muchas veces me gusta ser literal y decir las cosas literal y que me las digan también muy literal, y eso a mucha gente le molesta.
Entonces a mí si me dices instrucciones precisas, claras y concretas, yo las hago más feliz, pero luego cuando te dicen muchas cosas, yo decía, ay no, que me vuelvan a repetir como que la instrucción o que me vuelvan a decir, entonces siento que tu vida se vuelve un esfuerzo continuo, como un sufrimiento, se vuelve una ansiedad continua, ¿no? En decir, pues, ¿por qué tengo tantas dificultades? O sea, como, ¿por qué tengo tantas dificultades en mi vida? Pero pues jamás te imaginas que es por una cuestión de estas. Entonces ya como a los 25, 28 años, yo empezaba a ver que para esto todas mis amigas donde yo vivo, pues todas se casaban chicas, 18, 20 años. O sea, imagínate que ellas se casaban y yo no tenía novio, porque a mí no me, o sea, tenía un pavor, o sea, yo huía, quería, pero huía. Entonces en el trauma es como ambivalente, quieres, pero evitas, entonces les das unos mensajes a ellos de inestabilidad también, de, pues, ¿qué onda? Esta chava como que no quiere, ¿sí me explico? Como que Claro. no aterriza. Entonces todo el mundo, no, tú te vas a casar súper pronto, no sé qué, yo, pues no, yo no veía como que pudiera hacer contacto visual, como atención plena, o sea, no, por ejemplo, una de las cosas que más me decían es que ayer te platiqué, no sé, que ayer te platiqué de un proyecto que me acaban de dar y yo, ay, no me acuerdo, no, es que nunca me pones atención, es que no te importa lo que te digo, es que, sí o sea, se vuelven reclamos constantes de, por falta de atención, por falta de retención, por falta de instrucciones, o sea, entonces tú te vas quedando como diciendo, sí, sí, yo soy la que estoy chafa, ¿no? Yo soy la que estoy mal, quién sabe qué tengo. Y entonces, pues ya, como a los 30 años, para esto yo me voy a vivir un año, una de mis impulsividades también, esa impulsividad del TDA, de que, ay, siempre creando cosas y proyectos y empezando todo, pero no terminando nada. Me voy a vivir un año a Europa. Y ese año yo me di cuenta, pues que sí fue muy padre, pero que de verdad perdí aviones, vuelos, haz de cuenta, compraba el vuelo y era a las 6 p.m., yo le ponía 6 a.m. y entonces yo decía, ya me gasté el dinero y entonces ahora tengo que... Entonces eran, sí me entiendes, como llegar a un aeropuerto o a una estación de tren y era en la otra estación. Entonces toda la vida vives con ansiedad y con ahora que me va a pasar, como con sobresaltos de que ya sabes que Claro, algo te va a pasar. Entonces vives claro. con una constante ansiedad al máximo toda la vida, como piensas que ese es tu ritmo normal cuando no lo es, no debería de ser así. Y entonces, pues regresé, me di cuenta que trabajé en otras empresas, pero ¿qué crees? No duraba porque también los problemas de sueño, yo soy muy nocturna y entonces a mí me cuesta mucho levantarme temprano. Entonces, llegar temprano para mí, controlar el tiempo, siempre llegaba safe o 5 minutos tarde, ya sabes, entonces era como, ay, todo me desesperaba hasta que dije un día, no, pues voy a trabajar por mi cuenta. ¿Sí me entiendes? Como que yo dije, yo me voy a empezar a facilitar la vida. Y empecé a trabajar por mi cuenta y dije, bueno, pues sí, así está mejor. Y empecé a organizar eventos corporativos, pero mis amigos me veían súper workaholic y me lo decían, Elisa, eres workaholic, bájale 2 rayitas. Y yo, ay, no, para nada, pero yo no ubicaba que en esa adicción al trabajo también era parte de esto, porque era de verdad todo el día trabajando, pero llegaba a mi casa y llegaba con un vacío de decir, ¿de qué sirve que sea exitosa en el trabajo si llego a mi casa y sigo sola? No tengo, o sea, sí tengo amigas, gracias a Dios, y grandes amigos, pero era como, pues no tener pareja estable porque con las que andaba era 1, 2, 3 días y bye. O sea, no establecía nada. Me explico, como que el miedo al compromiso, miedo a muchas cosas que se fueron haciendo fobias en mi cabeza. Y entonces, ya no les cuento mucho, a finales ya casi a mis 35 años tuvo mi primera relación de pareja con la que tú crees que te vas a casar y que va a ser el amor de tu vida y entonces ya aquí me voy a establecer, pero ¿cuál? Que ahí fue donde me di cuenta que yo era dependiente afectiva. Entonces dije, no, o sea, de verdad que... Entonces me empecé a meter a cursos de desarrollo humano, inteligencia emocional, siempre me ha obsesionado el tema del comportamiento humano. Y la raíz como de conocer las conductas y el comportamiento. Yo decía, es que yo quiero llegar a saber por qué, por más que educo mi voluntad, si me explico, me compraba los libros de autoayuda de cómo educar la voluntad y sentía que educaba la voluntad, pero que para llegar a esa meta era como dar 50 tumbos para llegar a esa meta. Y yo decía, no puede ser, por más que educo la voluntad, cursos de desarrollo humano, inteligencia emocional, lo que quieras. Entonces llegué a una gran depresión de ideas, de pensamiento de me quiero morir porque de verdad decías, pues es que no doy una, o sea, no sé tener pareja, no más sirvo para trabajar, ¿qué más? Era como, ¿por qué? Y entonces, en esa gran depresión,
busco a un doctor hace más o menos 4 años y yo me empecé a autodiagnosticar en Google, que sabemos que no es muy bueno, pero empecé a diagnosticarme como con un trastorno obsesivo compulsivo. Porque decía, mis pensamientos obsesivos me hacen tanto daño, todo el día me obsesiono con los temas, porque justo ahora sé por estos intereses restringidos que le digo a tu esposo, y él los llama de otra manera, le digo que yo no sabía hace 10 años que tuve como una experiencia espiritual muy fuerte, yo me la pasaba hablando de Dios y de Cristo, y entonces muchos amigos y mucha gente me empezaron a ver como fanática crazy, pero yo todo el día solo hablaba de eso. Entonces, pues me empecé a dar cuenta que también mis amigos empezaron a alejar y luego yo como que le fui bajando 2 rayitas porque dije, pues sí, como que bueno, ya está bien, no quiero perder más amigos, ¿no? Entonces, en esos pensamientos obsesivos yo pensé que era trastorno obsesivo compulsivo y entonces justo te digo que en una gran depresión, pero gran depresión que a nadie se la deseo. Muy, muy triste, de verdad, es decir, no sé qué más hacer porque yo había ido a ver a un chico que se llama Nick Vujicic, no sé si lo ubicas, que es motivador, que no tiene pies ni manos. Ah, sí, sí. Yo lo había acabado de ir a ver. Entonces yo decía, ¿cómo él que está ahí dando una clase de motivación? O sea, tiene tan buena autoestima y tan buena identidad. Y yo, estando completa, con pies, con manos, físicamente, no puedo. O sea, siento que mis límites o mis broncas están acá. Y yo dije, es que alguien que me ayude, porque yo tenía un estigma a la psiquiatría que yo pensaba que solo era para ir a que te pusieran, ya sabes, como La camisa camisa de de fuerza, fuerza. tal Sí, cual. Y yo sí, dije, es sí, que yo sí. no necesito una camisa de fuerza como para que voy a ver a un psiquiatra. Bueno, el chiste fue que toda mi vida en terapia, psicólogos me daban de alta, no, tú no tienes nada, vales 1000, tú puedes. Es más, me hacía amigos de unos. Una vez nos hicimos tan íntimas de unas que nos fuimos de viaje juntas. O sea, terminaba, ya sabes, íntima de la amiga, o sea, yo decía, no puede ser, o sea, de verdad esto no puede tener explicación. Y entonces como en esa gran depresión yo le decía a Dios, es que de verdad, dime, o sea, ponme los medios, o qué quieres de mí, porque de verdad no entiendo nada. Una gran tristeza que se siente que a nadie se la deseo, donde dices, no entiendes nada, me explico. Entonces en esa gran depresión yo decía, ¿qué quiero? Pues nada más como que alguien me entienda y que me diga que tengo algo, ¿sí me entiendes? Como que algo que te dé luz. Y entonces justo llego con esta doctora y a la hora que me empieza a hacer como toda la lista de los síntomas del TDA, cuántas veces al día olvidas cosas, llegas tarde a las citas, tienes olvidos frecuentes o cuántas veces, no sé, eres impulsiva al hablar y no permites que no dejas terminar a los demás la conversación y tú le interrumpes. Y A entonces en ver, todas, estamos en, conectadas. y entonces, ¿sí me oyes bien, Silvia? Sí, sí, sí. Ahí te escucho bien. Que estaban haciendo la lista, tenés olvidos frecuentes. Esta impulsividad de siempre estar como interrumpiendo a los demás y tú hablar siempre. Entonces yo decía, es que todo eso me está haciendo clic perfecto. Y entonces a la hora que me dicen, es que lo más seguro es que tú tengas TDAH, yo en mi vida había escuchado que era el TDAH, yo no sabía ni qué era el neurodesarrollo. Me puse a leer y a la mera hora vi que era un trastorno del neurodesarrollo y yo decía, ¿qué es eso? Y a la hora que leo que el autismo también era un trastorno del neurodesarrollo, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo son primos, hermanos o parientes? Si yo, que toda la vida era una perica y hasta a veces con cierta ecolalia, porque siempre a veces repetía como las últimas palabras que alguien decía, y hasta a mí me decían que era un lorito o un perico, que porque siempre repetía como lo último, ¿ya sabes? Entonces Sí. yo, entonces yo decía, ¿pero cómo? Si el autismo yo lo relacionaba con esta condición como de que no hablas. Erróneamente yo la tenía así en mi cabeza, erróneamente pues por el poco conocimiento que tenía. Y entonces, en el momento que tengo el diagnóstico, que me hacen el tratamiento, la estimulación, mi vida, Silvia, no crees que cambió tantito. Mi vida dio un salto cuántico, que les digo como que de blanco, de negro, de negro empieza a ver los colores y la vida y dije, no puede ser que por algo que no se nos nota físicamente podamos tener acá tan tapadas los cables, si me explico, para la tensión, para la impulsividad. Y yo dije, es que yo no puedo dejar de hablar de esto porque me cambió tanto la vida que yo decía, ¿cuántos se sufren? Y le dije, ¿cuántos niños han de estar sufriendo? Igual que yo sufrí, porque leía cuántos adultos que estábamos siendo diagnosticados en la edad adulta
éramos humillados, rechazados, denigrados por estas dificultades de aprendizaje, de interacción social, de torpeza motriz. Yo decía, pero ¿por qué por algo que no se nos nota? Si tenemos la misma dignidad que una persona, todos somos igual de dignos, me explico, como por ser personas. Totalmente. Entonces, en ese momento, pues ya, al final de cuentas, fue el cambio, el salto cuántico, y tardé un tiempo como en decir, ¿qué hago? Quiero hablar, pero me daba miedo. Y nada más termino ya con esto rápido para la siguiente pregunta. Me voy a un viaje en No, enero. es súper interesante lo que contaste, juro, porque te puedo asegurar que hay un montón de gente que se va a sentir súper identificada y por sobre todas las cosas, muchos papás que te van a escuchar. Es tan valioso el testimonio de una persona adulta con una condición que sirve un montón, así de que vos hablás tranquila. Es que lo que les digo es que las personas con autismo y con TDAH somos un referente para los padres. O sea, de verdad queremos ser ese referente de que no dejen pasar el tiempo porque el tiempo es oro y el tiempo, mientras más pequeño seas, más conexiones neuronales tienes. Bueno, entonces cuando me diagnostican, que empiezo a leer, de pronto yo me voy en enero del 2019 a unas vacaciones a España, ¿no? Y entonces yo iba a estas vacaciones y yo soy, pues sí, de alguna manera soy creyente, ¿no? Soy católica y pues soy creyente y yo le encargaba como que a la Virgencita mi viaje y todo, ponme los medios. Y yo iba con una idea del viaje y regresé totalmente con otra, porque justo se empezaron a dar las cosas como coincidencias, que digo yo, diosidencias, donde el doctor Ramos Quiroga, que es experto en TDAH adultos en Barcelona, me invita a un congreso de abuso de sustancias y TDAH y empiezo a escuchar que las personas con TDAH tenemos 8.5 veces mayor predisposición al trastorno de abuso de sustancias. Y yo decía, pero es que ¿por qué de esto nadie habla en México? O sea, ¿por qué nadie dice la gravedad que se tiene, el doble de predisposición al divorcio, 4 veces más al accidente? Y yo decía, algo estamos haciendo mal porque de verdad no estamos entendiendo la gravedad que esto tiene de no ser diagnosticado. Y entonces, ese viaje también conocí a Duarte Falcó de la Sierva, que es director de Red TDA, y en el momento que nos conocimos, los dos igual de apasionados por promover el TDAH, nos abrazamos y nos dio un gusto conocernos, y justo ayer ganamos un premio en España, el segundo lugar quedamos en los laboratorios Jensen. Y entonces, Felicitaciones. gracias. Y entonces, justo regreso de ese viaje fíjate, ya esta fue como que la gota que derramó el vaso. Iba en el Uber yo ya de regreso de Madrid a México y en el Uber del aeropuerto de Madrid al aeropuerto de ahí de Madrid, del centro de Madrid donde estaba el aeropuerto, me voy con un joven que me va explicando su vida. No, yo soy de Turquía, pero fíjese que tengo una hija con autismo de 8 años, sí sabe lo que es el autismo. Y yo, sí, sígame platicando. Y yo por dentro, o sea, ¿cómo hasta el taxista me habla de estos temas, no? Y entonces, en eso el taxista me dice, bueno, el del Uber me dice, oye, es que no sé qué hacer, ya me quiero ir a vivir a Estados Unidos porque aquí no veo quién me pueda ayudar. Y yo, ¿cómo que no ve? Y entonces le dije, pásame su teléfono, yo aquí le pongo a esta fundación y esta y esta y esta, porque yo ya tenía estudiadas todas las fundaciones de España, porque es donde más información yo encontré en mi diagnóstico. Sí. ¿Sí me explico? O sea, había mucha más referencia de España que de cualquier parte del mundo en habla hispana, por así decirlo. Y entonces me regresé como pensando, ¿cuánta gente necesitará este tipo de orientación? Y yo, por ser intensa en mis temas restringidos, ya sé cómo esa parte de orientación. Y pues ya, a pesar de mi miedo, porque se me ha ido quitando la fobia social, sí, al principio era como más insegura y más me daba miedo y todo, pero se me ha ido quitando porque sigo en terapia. Y entonces el 8 de marzo dije, pues ni modo, me voy a poner a hablar porque a mis amigas las aburría. Imagínate que a mis amigas, con mis intereses restringidos, todos los días les mandaba por chat, atiendan a sus hijos, diagnostíquenlos, y esto, y la crianza, y el neurodesarrollo, y la genética. Y entonces ya no me contestaban, y era como que, hijo, no, esta vieja ya se quedó rayada en ese tema. Necesitamos, los que estamos acá necesitamos amigos muy particulares, ¿viste? Para ese tema. Sí. Uno se pone denso, sí, sí, es así. Entonces yo dije, bueno, si a mis amigas ya no les interesa lo que les estoy diciendo, pues tengo que sacar la manera de que yo quiera compartir ese conocimiento. Entonces dije, pues bueno, voy a abrir redes sociales. Ya si nadie me sigue y no funciona y nadie me pela, pues ya la cierro, no pasa nada, ¿no? Y entonces, pues ya,
las abrí y resulta que me ha seguido mucha gente y dije, ay, pues qué bueno que a la gente sí le interesa conocer de estos temas y pues aquí sigo y ahorita estoy, este año quiero decirte que este año tuve ya como el diagnóstico de rasgos TEA, donde realmente mis conductas y mis pensamientos restringidos, ¿no? ¿Cómo se dice? Como esas conductas comportamentales, ese comportamiento como, se me fue la Repetitivo. palabra, sí, como aquí tengo hasta el gráfico, por ejemplo, el gráfico de estas pruebas neuropsicológicas que me las hizo el doctor Paido, psiquiatra, donde dice patrones restringidos de conducta, que es donde más alto tengo, y los patrones cognitivos, la interacción social un poco y las habilidades pragmáticas. Y yo no sabía, porque yo veía que mis amigos con TDAH, pues no tenían tantas dificultades como yo. Y entonces, aquí viene la parte no tan padre, que es la parte, pues yo digo triste, pero no sería triste cuando te diagnostican de niño. Y entonces a raíz de ahí me empiezan a diagnosticar rasgos de trastorno límite de personalidad, trauma complejo y también tengo distorsión, no solo cognitiva, tengo distorsión corporal. Entonces el trastorno dismórfico corporal me ha afectado mucho porque apenas estoy como tratando de verme como soy, pero todos estos, todas estas distorsiones cognitivas y corporales vienen a raíz de que ya naces con una condición genética que ya trae como esa tendencia al trastorno mental y mientras más van creciendo la ansiedad, las fobias y todo esto, pues se va haciendo como una bola de estambre. Entonces, ahorita que es como si ya para esa bola de estambre y estoy como con los terapeutas y los médicos y el tratamiento y todos, yo digo, no hubiera llegado hasta aquí, o sea, todo este sufrimiento que uno tiene, ¿no? Porque pues tú ves a tus amigas casadas con hijos y dices, yo no lo he logrado, o sea, y no es padre eso, yo creo que esa es la parte como más dolorosa, ¿no? De que yo me puedo lograr al día de hoy, pero al final de cuentas digo, pues ya al menos ya vivo mejor, ¿no? Y eso a mí, a raíz del diagnóstico, yo les quiero decir que te cambia tu perspectiva con la que creciste pensando que eras tonta, burra, y entonces empiezas a ver todas las fortalezas con las que sí tenías. Entonces empiezas a darte cuenta. Entonces, para mí el diagnóstico fue tan revelador que es como, no, es que sí soy buena y sí era inteligente y mi inteligencia no tenía que ver, ¿sí me entienden? Mi inteligencia no tenía que ver con estas dificultades de aprendizaje. Y es lo que muchas veces los papás no saben, que los niños están sufriendo y que no es que sean burros, es que tienen dificultades de aprendizaje, pero a lo mejor tienen una inteligencia altísima. ¿Me explico? Totalmente, totalmente. Entonces, pues es un tema donde digo, jamás me voy a poder quedar callada porque para mí fue el cambio cuántico, el salto cuántico en mi vida. Y yo creo que toda la vida me voy a dedicar a esto porque les digo, para mí es un cambio que es como cuando a alguien le da cáncer y habla de cáncer y a alguien le da no sé qué y habla de eso. Les digo, para mí es igual. Para mí es un tema que me afectó tanto en mi vida que lo que menos quiero es que los demás sufran lo que uno ha sufrido, porque de verdad, si no diagnostican a tiempo, no saben el sufrimiento que les están evitando a sus hijos. Totalmente, totalmente. Yo estoy mirando acá los corazones, los comentarios. Todos dicen qué genia, que les emociona profundamente escucharte hablar. Qué tema tan interesante. Gracias por compartir tu experiencia. Gracias a ustedes. Yo creo que eso tiene mi Sebas, solo que él es aún un niño, dice una mamá. Bueno, acá te mandan muchos saludos. La verdad es que es una maravilla. Acá está Bárbara Muriel, dice maravillosa entrevista y muy valioso testimonio. La verdad es que es muy duro cuando, esto te lo digo en forma personal, nosotras estuvimos hablando en el privado y la verdad es que a mí tu intensidad realmente me conmueve, tu pasión me conmueve muchísimo y por sobre todas las cosas el hecho de que quieras evitar el sufrimiento de otras personas, de otros chicos, hablando para con los papás, que muchas veces, esto te lo digo como mamá, muchas veces los papás no sabemos qué hacer, siempre obviamente vamos a tratar de elegir lo mejor, pero realmente insistir en el hecho de que un diagnóstico precoz
no es una etiqueta, es una respuesta y que nos evita de justamente esa angustia, ese efecto dominó que de alguna forma puede ir gatillando otro tipo de cosas que quizás con la información, lógicamente, hace 20, 30 años no había la cantidad de información que hay ahora. Y ni siquiera hoy tenemos un nivel de información suficiente como para decir, bueno, sabemos, todo el mundo conoce TDAH. Acá en Argentina falta muchísimo todo lo que es la parte de concienciación, la parte de armar, digamos, una buena estructura a nivel académico, a nivel educativo, que una docente no sepa lo que es el déficit de atención, teniendo en cuenta que las estadísticas dicen de que 1 de cada 20 niños va a presentar déficit de atención, es algo gravísimo. Y es algo, y lo maravilloso de tu historia, ¿sabes qué es? El hecho de que, si bien es agridulce tu relato, porque no es justo que alguien tenga que atravesar tanto, que sea tan difícil poder encontrar una respuesta, algo que te cierre, pero más allá de eso, lo que yo creo es de que con este tipo de testimonios podemos empezar a cambiar las cosas a partir de ahora. Yo creo que esta pandemia nos va a fortalecer desde todos los ángulos. Por eso yo te agradezco enormemente ¿cómo te puedo decir? Esa intensidad de poder compartirlo, de decir cosas que son muy personales y que no todo el mundo lo dice. El tema del bullying con los chicos de TDAH, yo lo Nos escucho a deja Julio, secuelas, nos deja secuelas claro, fuertes. cuando generalmente en el inconsciente colectivo lo que se supone es que es el niño con TDAH el que hace el bullying, cuando es totalmente lo contrario. La importancia de trabajar en el autoestima del niño, en lo que él hace bien, no solamente enfocarnos en lo que no puede. Entonces, en ese sentido, sorpresa, están arriba jugando, perdón, pero esta es la realidad de mi casa, pero realmente, como te digo, me parece de que me gustaría que, si es que por ahí podés tirar así unos tips para los papás, como así en base a tu experiencia, lo que te parezca así la posta, decimos acá en Argentina, que así como para que un papá que recién está empezando o que ve signos de déficit de atención en su hijo, ¿qué consejos le darías? Me encanta terminar como con esta parte de empoderamiento, porque precisamente no vamos a ver solo la parte triste o la parte difícil, sin embargo, sí les digo, se les puede evitar mucho sufrimiento a sus hijas y a sus hijos o a ustedes mismos, porque inclusive los adultos como somos diagnosticados de 30, 40, 50, 60 y más años, la vida nos cambia, porque lo que el tratamiento nos cambia esos neurotransmisores. Yo no entendía una parte. Uno, que hay mucho estigma al medicamento. Tengo varias entrevistas en mi canal de YouTube, de Hablemos de Neurodesarrollo, donde se explica claramente que el medicamento para quienes lo necesitamos es tan bueno, pero también es tan malo como medicar a un niño que no lo necesita. Entonces, Totalmente. por una parte, necesitamos más especialistas en neurodesarrollo porque 1 de cada 7 niños van a ser con una alteración del neurodesarrollo. Entonces, hoy en día, a partir de los 90 que ha avanzado tanto la neurociencia, tenemos mucho mejores estudios de todo lo que son los trastornos de aprendizaje, TDA, que va muy ligado a eso. Muchas veces el lunes entrevisté a un niño con altas capacidades y TDAH. Vean lo que ese niño a sus 13 años es. Lo han hecho brillar sus papás, porque precisamente les digo, el apoyo no solo es una pastilla, ni es un diagnóstico. El diagnóstico, si tú lo recibes y lo rechazas, y hay muchos papás que lo guardan en el cajón así como de, no, se hacen como que no, mejor no, porque voy a hacer como que no sirve. De nada sirve. Lo importante es decir, esto es una condición con la que nacimos, la diversidad, así como existen las flores diversas, los mismos tipos de flores, así tenemos diferentes tipos de cerebros. Entonces, tan fácil como hoy existe un virus que provoca esta pandemia, ¿no? Por esta mutación genética en la que hemos vivido, también la mutación genética tiene que ver con estos cambios en nuestro cerebro y por eso cada vez más el neurodesarrollo está afectado por la contaminación, que por eso es importante luchar todos los días por conocer más de, pues en dónde estamos viviendo, porque muchas veces también
mayor plomo y mayores como químicos, también hacen que el neurodesarrollo del niño venga ya con un déficit. Les digo, también tiene que ver si un papá o una mamá. Un papá, lo digo ¿por qué? Porque pues en el esperma viene también ya esos genes donde si el papá es alcohólico, el hijo ya va a traer un déficit en su aprendizaje y en su neurodesarrollo. Entonces, que no vean que nada más es, ay, el déficit o es que esté de moda, es que son todos los factores y que hoy toda la evidencia científica que existe, ¿no? Desde antes de nacer, tú ya puedes traer una predisposición. Entonces, imagínate que nace un niño y es como si te dicen, tiene diabetes y no le das su insulina, pues así lo mismo estás haciendo con un niño con TDA. No le estás dando su tratamiento para que viva mejor. ¿Qué pasa? Que los medicamentos, yo al día de hoy sigo tomando estratera, que es atomoxetina, donde, ¿qué hacen? Te mejoran la impulsividad, te dan menos hiperactividad y te mejoran la atención, te haces que te enfoques, ¿no? Que te enfoques, les digo, mi cambio fue tanto, Silvia, que me gustaría explicarles que fue como, sí, por primera vez vi, ¿no? Como después de tantos años, como que empecé a vivir en tercera dimensión. Imagínate que no era, mi visión no era lo que estaba defectuoso o débil, sino la atención que circula del campo visual al cerebro. Y esa atención era como siempre en las nubes, como siempre ver todo borroso. Y entonces de pronto empiezas a ver todo como en 3D y dices, ¿qué es esto? Claro que me puse a llorar de alegría. El día que empecé a ver así dije, por favor que esto no sea un efecto pasajero, o sea, que sea un efecto que ya se me quede para siempre. Entonces, por eso les digo, es que la atención es mucho más, impacta todos los sentidos, ¿no? Y al final de cuentas, ¿con qué les diría? Que empoderen a sus hijos, ¿cómo? Enfocándolos en sus fortalezas. Justo el lunes que entrevisté a este niño que se llama Fernando de Lucio, sus papás vieron que tenían tantas dificultades en la escuela que optaron por sacarlo de la escuela y darle homeschooling en su casa, y tiene 13 años. Entonces, ¿qué pasa? Que a tu hijo atiende sus necesidades, no solo educativas, emocionales. Si no tiene un desarrollo emocional sano, algo está mal. Ayer hablamos de depresión y ansiedad y nos escribía una mamá que un niño se estaba poniendo un cuchillo en el pecho. Todos esos señores, todo eso son urgentemente signos de atención en el hijo que trae un dolor emocional. Pero les digo, el dolor emocional, no traemos aquí un eslogan que diga, traigo dolor emocional. El dolor emocional lo vas cargando y mientras más va creciendo, más complicaciones vas a tener de grande. Y en el TDA está clarísimo que sí, no lo atiendes en la infancia, va a ir creciendo tanto como, pues yo me Como pongo una como bola de ejemplo. nieve. Exacto, es una bola de nieve, donde van creciendo los miedos, las fobias, todo lo que conlleva, ¿no? La ansiedad, la depresión y en dado caso, pues estos pensamientos suicidas. Entonces yo les digo, ¿cómo le hagan? Fortalezcan a sus hijos, no sé si es necesario pruebas neuropsicológicas, porque a mí las pruebas neuropsicológicas me ayudaron a conocer mis dificultades, por ejemplo, de que yo no entendía instrucciones, ni habladas ni escritas. Entonces yo, por más en los exámenes, siempre terminaba hasta el final y yo decía, es que no le entiendo a la pregunta y entonces ya sabes, sufres. Y en España ya están haciendo como, en esta parte inclusiva, están haciendo creo que exámenes específicos para personas con TDA donde también hasta les dan más tiempo. ¿Sí me explico? Porque uno, pues imagínate, no comprende bien esa instrucción y entonces ahora que sé que si a mí de niña me hubieran esforzado cognitivamente en entender las instrucciones, no me sería tan difícil hoy comprenderlas. Entonces también por eso en la niñez puedes estar haciendo esfuerzos cognitivos para que tus conexiones y tus sinapsis sean como más hábiles a esa edad que ahorita. Más eficientes, totalmente, totalmente. Es, como te vuelvo a repetir, muy lindo el mensaje de empoderamiento, de conocimiento, instar a los papás a que se informen, a que busquen la información en grupos. Por ejemplo, acá hay un grupo grande que es el grupo de TDAH Unidos Tucumán. Seguramente en su ciudad debe haber algún grupo, y si no lo hay, ¿por qué no fundarlo? Porque seguramente hay un montón de chicos con déficit de atención. Y acá, eso es algo que lo hablábamos en el privado, los papás tenemos una carrera contra el tiempo. Inconscientemente no lo sabemos, pero esto es una carrera contra el tiempo. Tenemos cuanto antes que llenar esa caja de herramientas con todas las herramientas que nuestro hijo puede llegar a necesitar. Le vamos a poner las herramientas que hemos logrado conseguir a través de la capacitación, de la información, para que él elija cuál es la que quiere usar.
¿sí? Pero es fundamental lo que vos decís, trabajar todo lo que es el autoestima del niño, en neurodesarrollo en general, dejar de hablar del punto de vista de la discapacidad como el no poder hacer, nos Ujú. enfoquemos en lo que puede hacer, ¿sí? Y para eso los papás tenemos que ser los artífices, y para eso los papás tenemos que estar informados, con información de calidad, para justamente, siempre de alguna forma nos vamos a equivocar, porque ningún papá es perfecto, pero sí quizás para acompañar de la mejor manera, guiar y aconsejar de la mejor manera a nuestro hijo, ¿no? Y como te digo, testimonios como el tuyo, me quedé impactada con el tema de lo de la visión en 3D. Realmente hay que vivirlo para comprenderlo, pero ya te digo, me encantó la entrevista. Vamos a tener más entrevistas seguramente, Lisa. La verdad es que yo te felicito de todo corazón. Te doy las gracias como mamá. Como te digo, no tengo un hijo con déficit de atención, pero sí realmente uno siempre saca en concreto un montón de tips, de enseñanzas, de realmente bajar un poco el nivel de exigencia y trabajar lo que es fundamental, que es la autoestima. A ver, Totalmente. vamos a leer un poquitito más acá los comentarios antes de despedirnos. Claro. Tener en cuenta que los profesionales deben estar especializados para poder evaluar, sí, Eso quiero decir diag- algo, Silvia, si me permite. sí, sí, Me sí, llegan muchos tranquilo. papás que me piden ayuda porque han estado en terapias que no les funcionan a sus hijos y yo les digo, si ves que en un año, en dos, tu hijo no está avanzando, cambia de terapeuta. Estoy tratando de hacer un directorio de expertos en neurodesarrollo en México y que diagnostiquen autismo en mujer y TDA en mujer. Bueno, qué difícil, pero a final de cuentas, si en la niñez lo pueden diagnosticar mejor, qué mejor que trabajo ahorita con un grupo multidisciplinario donde les digo, si no han avanzado sus hijos, escríbanme, yo les paso quién es. Y hasta les mando grupos de TDA, tengo un grupo de TDA adultos, donde nos dedicamos a la psicoeducación, a compartir testimonios y compartir información. Y este día Entonces, sábado vamos a tener también a Noemí, que sí, ella, vos la ubicás a Noemí. Bueno, acá se va a armar una red enorme, digamos, en donde podamos transmitir justamente esa información. Es muy importante lo que vos decís, y es algo que, como yo edito los videos de Julio, es como que escucho 3 veces las clases, digamos, y me parece súper importante decirles a los papás que el niño tenga déficit de atención no es 100%, o sea, que tenga déficit de atención no implica siempre medicación. Eso es algo que siempre él lo destaca. Hay que evaluar, hay que hacer una buena anamnesis, hay que ver en dónde estamos parados. La medicación es una pata más del tratamiento interdisciplinar que nos puede permitir una entrada cuando el niño realmente está muy disperso o cuando realmente el equipo coincide en que se necesita, pero tenemos que tratar de no olvidarnos de que no es que se toma una pastilla y se va el TDA, porque realmente darle tanto poder a una pastilla es algo irracional. Acá el cambio se genera desde casa, como vos decís, desde el abordaje de los papás, desde el trabajo de la misma persona, de buscar la respuesta, de buscar qué es lo que está pasando, y por sobre todas las cosas en la escuela, en el trabajo y en la sociedad, de ser más comprensivos y más empáticos. totalmente. Es que creo que el hecho de que no se nos note físicamente, creo que por eso nos cuesta más la inclusión. Porque fíjate, y desgraciadamente somos más inclusivos con quien vemos en una silla de ruedas, con quien vemos, no sé, con debilidad visual y con algún aparato de ayuda. Pero de verdad alguien cuando te ve por fuera así, a mí no sabes la cantidad de veces que ya sé que ya tenemos que cortar, pero tenemos unos bonitos, ¿cuántas veces me Tranquilo. llegaron a decir, tú no necesitas ir al psiquiatra, tú no necesitas esto? Yo les decía, si supieran cómo estaba mi cabeza hecha nudos, ¿no? Y ahora que todo empieza como a cobrar sentido, yo les digo, yo empecé a vivir. Yo empecé a vivir en mis 5 sentidos, en el aquí y en el ahora, atención plena. Cuando crees que, ay, no, mientras más ruco, mientras más viejo estás, ¿no? Menos probabilidad tienes. Claro que no, esto de la atención siempre se puede mejorar. Entonces, Totalmente. con los papás, que no dejen pasar tiempo, si ven que no avanzan sus hijos, que de verdad nos escriban,
que estamos unidos, personas como tú, como yo. Estoy por iniciar, está en trámites una fundación que quiero hacer donde precisamente hay tanta necesidad de dar apoyo, no solo farmacológico, porque aquí es muy caro el tratamiento para el TDA, de verdad es muy caro. Entonces las personas que no tienen acceso a eso, hay miles de fundaciones en México, pero no hay fundaciones de 120 millones de mexicanos, no conozco una, estoy tratando de hacer una donde podamos dar apoyo farmacológico, psicológico a todas estas personas con alteraciones del neurodesarrollo que necesitan diagnósticos oportunos, intervención temprana. Entonces, es un tema que no se nos nota físicamente, pero créanme que nos puede llegar a discapacitar igual o más que una persona que tiene una discapacidad motriz o una Algo discapacidad visual. visible, totalmente, Totalmente. totalmente. Pasa y pasa muchísimo. A mí me pasa cuando voy por la calle, de pronto mi nena no se porta bien, es como que llama más la atención. Quizás si como decís vos, si fuera algo más evidente, no sería tan notorio, pero me parece un mensaje, digamos, como para cerrar, porque ya tenemos que irnos, ya tenemos el próximo live. Este, es plantear esto, esta es la realidad que vivimos, con lo bueno, con lo malo, con lo blanco, con lo negro y con los grises. Está bueno no plantear esa realidad de no, todo es perfecto, todo va a salir bien, se recontra puede, porque realmente sí se puede, pero para poder tenés que moverte, tenés que buscar las respuestas y necesitamos estados que garanticen el acceso a esas respuestas, escuelas que faciliten el aprendizaje de niños que tienen sus desafíos. Necesitamos trabajar todos como sociedad justamente para que podamos hablar para que se puedan de una vez por todas visibilizar todas estas condiciones que son invisibles. Así de que bueno, Elisa, nos quedamos sin tiempo, te agradezco un montón. No va a ser la última vez que vamos a estar charlando, así hay muchísimo para hablar. Te mando un beso gigante y bueno, Yo también. ya Yo hablamos en también. el privado. Besito a México, ¿sí? Que estés muy Gracias. bien. Un abrazo hasta Argentina también. Nos vemos Chao, pronto mi y gracias amor. por vernos. Un beso. Dale, mi Que amor. Dios los Chao, chao. bendiga. Bye, bye. Igualmente, mi amor. Chao, chao. Gracias, Silvia. Bye, bye.